sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en su programa Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, y hoy vamos a hacer especial énfasis en el derecho más universal de todos los derechos, como lo es el de la salud, porque en estas épocas no se pueden seguir cometiendo tantos errores que terminan finalmente con la vida de los afiliados al sistema. Un saludo muy especial a la gente de Alincol, lo mismo que al amigo Edinson Yantena, a quien de ya le pedimos que por favor nos cierre el audio y nos permita mejorar el sonido. Gracias, Edinson, pues, por hacer posible que esta señal llegue también a muchos televisores del suroccidente colombiano. Aprovechamos igualmente para saludar a la señora María Aurora Tenorio en Palmira, a la señora Fanny Ardila, igualmente al señor Edgar Umaña, entre otros nuestros asiduos televidentes que todos los días están allí en este programa observando, aprendiendo, para poder socializar la información. Pues bien, vamos entonces a comenzar a recepcionar las llamadas a nuestros televidentes. Recuerden que pueden marcar el 315-1290, 315-1290 o el 312-0000, 312-0000. Vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Lo llamo de Palmira, soy Antonio Riascos. Don Antonio Riascos de Palmira. ¿Y su inquietud cuál es, don Antonio? Doctor, es que lo que pasa es que yo estoy enfermo y mi empresa pidió permiso al Ministerio de Trabajo y ahora ya presentaron para un desistimiento para que no me saquen a mí. A ver, cuéntenos, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su empresa? ¿Usted está trabajando? Yo estoy incapacitado, por el momento tengo 156 días incapacitado. 156 días incapacitado. Sí. ¿Y qué pasó? Y mi empresa pidió permiso al ministerio hace un año y como no han dado el permiso, ellos presentaron un desistimiento para que ya no me, o sea, para no pedir autorización más. Retiraron la solicitud. ¿Y qué pasó entonces? No, por el momento no la han retirado, pero a los compañeros sí ya se la retiraron. Correcto. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer allí si pasa lo mismo conmigo. Perfecto. Vamos entonces a traducir lo que nos dice don Antonio Riascos, que nos está llamando desde la ciudad de Las Palmas y nos comenta que
está incapacitado, lleva 156 días, se presentó un permiso para despedirlo, es decir, levantarle el fuero que tiene de estabilidad laboral reforzada, y recientemente la empresa presentó desistimiento de ese permiso, esa solicitud. Sí. Y usted quiere saber qué hacer al respecto. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a colgar don Antonio Riascos y por supuesto a darle respuesta a su inquietud. Si usted está bajo la protección del artículo 26, Ley 361 de 1997, artículo 26, Ley 361 de 1997, o conocida también como Ley Klopatowski, porque este senador de la República, recordemos que se desplaza en silla de rueda por encontrarse en situación de discapacidad y preocupado por la gente que en situaciones similares o iguales a las que él se encuentra, eran constantemente víctimas de despidos por parte de los empleadores. Así surge entonces esta ley, cuyo objeto es en consonancia con el artículo 13, el artículo segundo, el 47 de la Constitución Política, entre otros, y el 53, buscan proteger a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Si en su caso, don Antonio Riascos, usted es, digamos, protegido por este artículo y el empleador solicitó el levantamiento de ese fuero que le asiste a usted por estabilidad laboral reforzada, hace un año no se lo concedieron y ahorita desistió, usted lo que debe es estar tranquilo, don Antonio, porque si ellos presentaron la solicitud, el Ministerio de la Protección Social, que es el organismo idóneo para resolver la misma, no levantó ese fuero de estabilidad laboral, es decir, no le dieron el permiso para despedirlo. Y ahorita la empresa ha presentado un desistimiento a esa solicitud, pues no hay de qué preocuparse. Lo cierto es que usted debe seguir trabajando, debe seguirle respetando esa prerrogativa de protegerle las condiciones en que se encuentra, porque no se puede prescindir de los servicios de un trabajador que se encuentra incapacitado, discapacitado o debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral. Para que pueda proceder el despido de una persona que se encuentra en una situación como la que acabamos de anunciar, es indispensable entonces que el Ministerio del Trabajo, a través del inspector, emita el correspondiente permiso si ese trabajador, a pesar de estar dentro de esas condiciones de debilidad manifiesta, ha incurrido en algunas de las causales que la misma ley, el mismo código establece como válidas para despedir a un trabajador, y que no son otras que aquellas que detalla de manera muy amplia el artículo 6.1 y 6.2 del Código Sustantivo del Trabajo. No se puede pensar que el hecho de una persona encontrarse con fuero de estabilidad laboral reforzada no se pueda despedir. Esa persona puede despedirse. Lo que dice el artículo 26 de la Ley 361 es de que para que proceda ese despido, el empleador debe agotar un proceso sumario y es elevar la solicitud ante el inspector del trabajo para que él, en efecto, consienta o apruebe si dicho despido se ajusta a ley. Si dicho despido no es violatorio de esa estabilidad laboral reforzada que quiere, digamos, amparar o proteger el legislador. Ni más faltaba que por el hecho de encontrarse en esa situación de debilidad manifiesta, entonces el trabajador no quiera cumplir con las órdenes que le imparte el empleador, quiera, digamos, cometer algunos ilícitos, faltarle el respeto a su empleador o a cualquiera de sus familiares hasta un tercer grado de consanguinidad, entre otras causales para despedirlo. Esto no puede tener un amparo ante la ley.
Lo que pasa es que como la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional de manera reiterativa indica que se presume que una persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta es despedido con ocasión de esa característica que reviste. Entonces la Corte ha dicho y ha trasladado precisamente la facultad de levantar el permiso al inspector del trabajo. Por eso hacemos el énfasis aclaratorio en el sentido de que no es que el trabajador sea imprescindible, porque muchos ya se estarían preguntando, y entonces el trabajador que es sorprendido hurtando dentro de la empresa porque está con fuero de estabilidad, ¿no se puede despedir? No. Ese trabajador que agredió a su empleador o a un trabajador dentro de la empresa, ¿no se puede despedir porque está en situación de debilidad manifiesta? Tampoco. Esa mujer que está en estado de embarazo o disfrutando de su licencia de maternidad, ¿no se puede despedir porque está en esa situación? No. Allí hay un error interpretativo. Por eso hacemos la aclaración de que sí se pueden despedir, simplemente para que proceda el despido es indispensable acudir a lo que dice la ley, y es elevar una petición ante el inspector del trabajo para que éste, como funcionario idóneo, se encargue de indicar si en efecto hay o no lugar a ese despido, y con eso se despoja cualquier duda en torno a que ha sido despedido porque se encuentra en situación de debilidad manifiesta. Con esto entonces le aclaramos a nuestros televidentes, porque se busca es transmitirle lo que dice no solamente la ley, lo que dice la Constitución, sino también lo que dice especialmente la jurisprudencia. Porque recordemos, la última palabra en ese aspecto violatorio de derechos fundamentales lo tiene es el máximo tribunal interpretativo de la Constitución, como lo es la Corte Constitucional. Enhorabuena, el constituyente del 91 creó un organismo de excelsísimas condiciones, excelsísimas facultades, para que se pudiera igualmente proteger esa gran variedad de derechos fundamentales que se consagraron no del artículo 11 al 41, como erróneamente se interpreta por algunos. Los derechos fundamentales no están del 11 al 41, están a todo lo largo y ancho de la Constitución política, como lo indica la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Incluso esa misma jurisprudencia dice que hay derechos constitucionales no descritos en la Constitución. Pues el mismo artículo 94, de manera textual, dice que la enunciación de los derechos consagrados en la Constitución, abrimos comillas, no puede interpretarse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. Esa es una frase o es una expresión lapidaria que entró a resolver esa confusión que se había generado de que los derechos fundamentales únicamente estaban descritos o contenidos entre los artículos 11 y el 41 superior. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Jorge Jaramillo. Don Jorge Jaramillo, ¿nos está llamando de dónde? Del barrio Jorge Isaac. Del barrio Jorge Isaac. Cuéntenos su inquietud. Doctor, mi inquietud es esta. Nosotros hicimos una demanda laboral ordinaria hace aproximadamente, ya va para 3 años, ¿no? Sí, señor. En primera instancia me salió favorable y después pasó al tribunal, a un tribunal, no sé, de arbitramiento, no sé, pues, para mirar eso, si estaba bien o no, no sé cómo me dijo el doctor. Sí, señor. Entonces, doctor, en el tribunal ya lleva 13 meses y yo fui y traté de hablar con el secretario, me recibió, ¿no? Y me dijo, no, que eso tenía que
O sea que eso sigue su rumbo, ¿no? Que siga esperando. Entonces mi pregunta es esta, doctor, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Usted está reclamando pensión o algún Pensión derecho de laboral? Pensión por vejez. Pensión por vejez, que ya el juez en primera instancia le reconoció a usted el derecho, pero se fue al tribunal. ¿Hubo apelación de parte de la entidad demandada? No hubo. ¿Se fue por consulta? Sí, cómo no, doctor. Bueno, entonces vamos a responderle a don Jorge Jaramillo qué puede suceder si su proceso lleva 13 meses en la sala laboral del tribunal. A todos los televidentes también les recordamos parte del procedimiento que se ha establecido para poder alcanzar los derechos sustantivos que define, en este caso, no solamente la Ley 100, sino el Código Sustantivo Laboral. Entonces recordemos a todos que hay un principio constitucional que es el de la doble instancia, es decir, que para salvaguardar el mismo, todos los procesos deben ser revisados cuando hay inconformidad, sobre todo cuando hay inconformidad de alguna de las partes. Sin embargo, hay eventos en que las partes no se pronuncian. Cuando es el Estado, entonces dice la norma que cuando es una entidad del Estado, si el fallo es adverso al Estado, en este caso a Colpensiones, y no hay apelación de parte del abogado de Colpensiones o del abogado del demandante, en ese caso los procesos se van por consulta. Igualmente, si el demandante es una persona, digamos, común y corriente, no es una persona, digamos, jurídica, una persona, digamos, del Estado, sino una persona natural, en ese evento, si el fallo es adverso, también puede irse por consulta ante el superior jerárquico. En este caso hablamos del tribunal. En laboral los procesos son de única y de primera instancia. Única instancia los conoce ese funcionario, pero incluso recordemos nosotros que por recientes jurisprudencia hasta los jueces municipales de pequeñas causas laborales tienen una revisión por consulta. Eso no estaba establecido en el procedimiento, pero recientemente la jurisprudencia ordenó, a pesar de que son procesos de única instancia, tienen una revisión por parte del superior jerárquico. Volvemos al caso entonces del amigo Jorge Jaramillo. Invoca una demanda contra una entidad del Estado, presumamos que es Colpensiones, está reclamando derecho a su pensión de vejez, como suele suceder comúnmente. Obtiene un resultado favorable en primera instancia. Ese juez de conocimiento dice, sí tiene el derecho. No hay apelación de parte del abogado de Colpensiones. Entonces, conforme al artículo 69, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, don Jorge Jaramillo, esos procesos se van por consulta. Es decir, no necesita ninguna de las partes impetrar alguna inconformidad con el fallo, sino que simplemente de oficio se van ante el superior jerárquico. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar el patrimonio del Estado. Y quieren saber si ese juez que falló en primera instancia, condenando al Estado, para este caso Colpensiones, se ajusta o no a los preceptos legales. Entonces, se va al tribunal, sala laboral. Usted puede acudir, como en efecto lo hizo, habla con el secretario, habla con el juez. El problema es que la congestión es grande, muy grande la congestión en materia laboral, como también en otras áreas del derecho. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que no es preventiva. Lo que hacemos aquí en Tablero Jurídico es darle conocimiento no solamente al trabajador, sino al empleador, porque si tienen el conocimiento a su alcance, se evitan de violar los derechos, de desconocer los derechos en materia laboral y de la seguridad social. Pero eso no basta, a pesar de que aquí estamos enfatizando todos los días los derechos del trabajador, el empleador sigue desconociéndolos. En su caso, don Jorge Jaramillo, no hay una norma que diga que el proceso debe estar en el tribunal 1 mes, 2 meses, 8 meses, 6 años, 10 años. No hay una norma.
porque siempre va a depender del volumen de expedientes que tenga ese magistrado, siempre va a depender del volumen de expedientes. Lo cierto es que si usted ganó el proceso en primera instancia, esté casi seguro que lo van a confirmar. Esto no quiere decir que en un 100% el proceso se confirme. Es probable que de ese 99 frente a una posibilidad que tiene usted de que lo revoquen, se dé esa una posibilidad. Mientras esa sea una posibilidad, hay que también pensar en ella. Por eso le decimos a usted, don Jorge Jaramillo, si bien es cierto debe estar tranquilo, porque ya usted obtuvo resultado en primera instancia, hay que ser un poco paciente. El magistrado a quien le correspondió su proceso, a lo mejor tiene muchos expedientes y los van a sacando en orden de llegada. Los más recientes, por supuesto, van a demorarse un poco más de tiempo. Sin embargo, usted directamente o su abogado, si se encuentra en una situación calamitosa, como están casi todos los pensionados, porque una persona pensionada generalmente es una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, así sea por invalidez o así sea por vejez, porque si lo es por vejez, se entiende que es una persona que ya no tiene fuerzas para seguir trabajando, ya cumplió los 60 años si está en transición, o los 62 si no es merecedor de este régimen. Por esa razón hay que darle un poquito más de prioridad, y usted puede escribir un memorial o su abogado indicándole al juez que ya las culebras lo tienen súper agobiado. Es que una persona cumple con el requisito y aspira que a los 4 meses, como lo indica el artículo 33 de la Ley 100, pueda tener reconocimiento de la pensión. Hoy no se puede negar, Colpensiones está resolviendo las peticiones en un mes, 15 días incluso, o menos tiempo. El problema es que la resuelve rápido, pero no reconoce el derecho. Y si no reconoce el derecho, las personas como Jorge Jaramillo deben acudir a instancia judicial. Y la instancia judicial puede demorarse 1 año, año y medio, 2 años, dependiendo del juez. Y cuando el juez reconoce la prestación, como en su caso, entonces se va en esta situación por consulta. Por consulta. Llegan del magistrado y hay que esperar qué dice el magistrado al respecto. Es una sentencia, como llaman por allá, en el término, digamos, un poco técnico o jurídico, una sentencia cajonera. Allí no hay inconformidad de las partes, simplemente el magistrado va a revisar si el juez en primera instancia se apegó. Si esto le sirve de consuelo, don Jorge Jaramillo, permítame decirle que su pensión se está acumulando. Todo ese retroactivo que se ha causado no es de que salió la sentencia, sino es donde el juez considera que usted tiene derecho a disfrutar de la pensión de vejez, se va acumulando durante todo este tiempo, es decir, que viene bastante infladito el saco, y usted de allí debe pagar todas esas culebras que tiene, el gota a gota, el arrendamiento, la alimentación, el colegio de los hijos si tiene, y todo lo que tiene usted por obligación. Eso es lo que hay que asumir a partir del momento en que llegue esa prestación. Por supuesto que nosotros no quisiéramos que se prolonguen, porque, repito, es un pensionado por vejez, nadie le va a dar trabajo, porque hoy en día se tienen 20, 30 años, no se consigue trabajo, y si uno está más viejito, por supuesto que nadie le va a dar trabajo, sobre todo algunos que son tan difíciles como limpiar turbinas de avión en pleno vuelo. Esos trabajos ya no se lo dan a uno después de los 60, 62 años. La señora no lo quiere ver a uno en la casa, porque uno está todo el día allí, bien para alegar o para fregar la vida. La señora ya no lo ve a uno con buenos ojos cuando se pensiona. Por eso, que esa pensión salga para usted tener la oportunidad de irse a caminar un rato, a disfrutar su pensión, estar más tranquilo, dejar el estrés. Esperemos, don Jorge Jaramillo, que ese derecho pueda, por supuesto, ponérsele allí a su consideración y que se lo resuelvan más temprano, como dicen por ahí, que tarde.
Este es Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del civil, del comercial, entre otros. Y como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, queremos hacer un poco de énfasis en torno a lo que es el derecho a la salud. Lamentablemente ayer otro amigo o un amigo, 40 años de edad, con toda una vida por delante, con un hogar formado ya en debida forma, con 3 hijos y fallece por una negligencia médica. Todos los profesionales estamos al portas de cometer errores, todos absolutamente, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el contador, el administrador, todos estamos expuestos a cometer errores en el ejercicio de nuestras funciones. Pero hay unos errores que son fatales, esos errores son irreversibles. Si usted como abogado por negligencia no presentó una demanda a tiempo, hay bienes materiales que usted puede recuperar a lo mejor o conciliar con el cliente pagándole el derecho que usted le dejó prescribir. El gran problema sucede cuando el error lo comete un profesional de la salud que no aplicó el medicamento que era, o extrajo la pieza dental que no era, o diagnosticó mal o fue negligente al ordenar un examen indispensable para determinar el tipo de patología que tenía la persona. Y en este caso, un amigo cuyas exequias se están llevando a cabo en el día de hoy, va para que simplemente le hagan una revisión porque tiene problemas de rinitis, le hacen la cirugía, al parecer hay un error porque le dejan una gota de sangre allí, eso se prolonga con el tiempo y al final entra a afectarle a sus pulmones. Y cuando ya sus pulmones están bastante afectados y después de ir muchas veces donde el médico, se comprueba que hubo una negligencia médica fatal. Y como estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, todos siempre terminamos con la misma frase: es que era su día, es que Dios se lo quería llevar. Pero nadie dice que por un profesional de la salud ser negligente ocasionó el fallecimiento de una persona a plena edad. No digamos empezando a vivir, pero sí una plena edad, porque a los 40 años la persona está en la plenitud de vida. Y es en ese momento donde tiene que revisarse por parte de los médicos especialistas si en efecto hubo error. Recuerde que en medicina se puede dar por imprudencia, por negligencia, por impericia o por no cumplimiento de normas. Y en ese aspecto hay que revisar. No puede ser que se sigan produciendo muertes de manera absurda por error de algunos profesionales de la salud. Las personas que estén en tratamiento médico y ustedes observen que el mismo es muy prolongado, hay que acudir a una entidad privada, a un particular, que le diagnostique realmente lo que tiene. Porque el problema radica que aunque el artículo 162 de la ley 100 establece el principio de integralidad, es decir, que a los usuarios del sistema se les debe garantizar la prestación del servicio de salud desde el antes, el durante y el después. Explicamos esto. El antes, deben siempre las entidades adoptar medidas preventivas, medidas de fomento a la salud, indicándole siempre a sus afiliados qué no se debe hacer para que mantengan en óptimas condiciones de salud. Y como existe el principio de corresponsabilidad que incorporó la ley 1438, esa ley 1438 del 2007 incorporó un principio que se llama el de corresponsabilidad, que indica que la persona también debe ser responsable. Entonces, si el médico que le está tratando le hace unas recomendaciones, estas recomendaciones siempre van a ser preventivas. Si a usted le dicen que tiene problemas de sobrepeso y que debe excluir de su dieta los alimentos grasos, sobre todo esa grasa animal,
Toda la vegetal puede ingerirla, pero la grasa animal que en muchas ocasiones resulta contraproducente, dañina para el organismo. Usted no puede hacerse el loco y cuando ve una bandeja de fritanga se deshace la boca a devorarla toda, a comer chorizos, empanadas y demás cosas que venden en esas mesas de fritanga, porque usted tiene un problema de salud grave. Y ese problema de salud es que tiene sus arterias obstruidas por el exceso de grasa. Y si le prohíben, haga caso. Si a usted el médico le dice que debe ingerir más verduras y que debe usted a su vez hidratarse más a menudo, de que usted debe también salir a caminar periódicamente, todos son medidas preventivas para evitar un problema o un desenlace fatal. Entonces, el principio de corresponsabilidad, que está definido ahí en el artículo 121, numeral 21, corrijo, del artículo 153 de la ley 100, repito, artículo 153, numeral 21, ley 100. Allí están los principios. Y si usted revisa el de integralidad, se nos adecúa o se nos tipifica en el ejemplo que estamos citando. Usted va al médico, el médico debe siempre ser preventivo, debe indicarle a usted cómo fomentar su buena salud, sus buenos hábitos. El médico debe atenderlo y esa atención que usted demanda o solicita en urgencias de las EPS deben brindársela. Es que Colombia está saturada, está cansada, ya vamos a ver con el televidente en línea, de estar siempre presentando las mismas quejas sin que el Estado logre asumir con responsabilidad las sanciones de rigor y el cierre de las EPS que no cumplen a cabalidad. ¿Cuántos muertos pasaron por Salucot? No para que la cerraran porque nunca la cerraron, sino que engañan al pueblo cambiándole de nombre y cambiándole de nombre y los hechos se siguen repitiendo. Vamos con televidente en línea, ya retomamos entonces haciendo esta explicación de lo que son los principios en materia de salud. Buenas tardes, televidente en línea. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Un feliz año, primeramente, no 19 y no 18, ¿no? Sí, señor, muchas Gabriel gracias. Ramírez de aquí de Jorge Isaac Porvenir. Don Gabriel, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, es lo siguiente, a ver, una inquietud que tengo, es que siempre he notado que la gente solicita información para pasarse de la privada a Colpensiones, pues, o sea, la del gobierno. Sí. Debe haber algo que no funciona bien en el sentido, digamos, de que o no sale con pensión o sale menos, bueno, porque en el mínimo siempre hemos dicho que es el mínimo, ¿no? Sí, señor. Entonces yo quisiera saber si el caso contrario, faltando 10 años para cumplir la edad, o sea, en el caso de hombre, o sea, los 52 años que hasta ahí les es permitido pasarse, cambiar la última vez. Entonces, cambiarse de Colpensiones a la privada, teniendo en cuenta de que siempre ha cotizado sobre el mínimo, y cuando cumpla los 62 años, apenas va a tener, por decir, 1000 semanas, o sea, no cumple el requisito de semanas para tener derecho a la pensión, le faltarían 150, de acuerdo a lo que usted nos explica siempre. ¿Sería favorable en el sentido, digamos, de retirar la plata y cuánto podría ser teniendo siempre en cuenta que es un mínimo? Esa es mi pregunta. Bueno, vamos entonces a responderle a usted aquí en el aire, don Gabriel Ramírez, no sin antes agradecerle que se comunique con nosotros aquí al programa, porque sus preguntas nos permiten llegar a todos los hogares con un poco de pedagogía, en este caso jurídico, y especialmente lo que tiene que ver con el sistema pensional. A la amiga Lice Ramos ya nos comunicamos con ella, por favor, ahorita después de las 4 le vamos a retornar la comunicación. En el caso del amigo Gabriel Ramírez, nos dice que la gente siempre está pasándose de la privada a la pública, es decir, del RAIS al RPM, porque aspiran tener las 1.300 semanas y pensionarse con 62 años, porque en muchas ocasiones no alcanzarán el capital suficiente para pensionarse en un fondo privado. La pregunta ahora es al contrario,
¿qué sucede si una persona está en Colpensiones, está dentro del término para mudarse, como lo estableció la ley 797? Es decir, no pueden hacerlo si le faltan menos de 10 años para cumplir la edad mínima. Los hombres, hasta antes de cumplir los 52, pueden pasarse del RAIS a RPM o RPM a RAIS, y las mujeres, antes de cumplir los 47, pueden pasarse igualmente del RPM al RAIS o del RAIS al RPM. En ese evento, si una persona está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tiene 1000 semanas, se pasa al régimen de prima media con está en el régimen de prima media con prestación definida y se va a pasar al régimen de ahorro individual y solamente tiene 1000 semanas, así le interpretamos a don Gabriel Ramírez la pregunta, el contrario de lo que siempre está consultando la gente acá. ¿Qué sucede? Nosotros le decimos, recuerde usted que en efecto, si tiene 1000 semanas, la norma dice, ya tiene 62 años, artículo 66, ley 100, ya tiene 1000 semanas, 62 años. Si está en un fondo privado, le dicen, siga cotizando, le faltan 1150 semanas, pero como la norma no es una camisa de fuerza y dice, ojo, si usted manifiesta su incapacidad para seguir cotizando, entonces usted reclama, en este caso, la devolución de saldos, artículo 66, ley 100 de 1993, devolución de saldos. Contrario pues a lo que sucede si está en Colpensiones, no reúne el número de semanas suficientes, pero sí tiene la edad, entonces aplicamos el artículo 37, es decir, se reclama la indemnización sustitutiva de la pensión. Ahora bien, ¿qué dice la norma? El artículo 13, ley 797, que modificó, por supuesto, las características del sistema. ¿Sí? No puedo seguir cotizando, entonces devuelvan el dinero. La pregunta que nos hace don Gabriel es, ¿cuánta plata puede ser? Bueno, depende del número de semanas. Si usted tiene 1000 semanas y ha cotizado sobre el mínimo, calculemos que sean entre 70 a 80 millones de pesos que le puede dar el fondo, porque recordemos que se trabaja con unos rendimientos y para ello se requieren dos variables: en qué tiempo cotizó, es decir, de qué tiempo a qué tiempo. No es lo mismo hablar de que usted cotizó desde el año 1994 hasta el año 2014. Allí usted tiene 20 años cotizados sobre la base del mínimo. Bueno, es posible que tenga entre 70 y 80 millones de pesos. Como no es lo mismo que usted haya cotizado siempre al Seguro Social, se pasó los últimos 10, es decir, cotizó desde el año 2004 al 2014 al régimen de ahorro individual con el mismo salario mínimo. ¿Qué sucede? Allí hay otra variable. No podemos decirle con exactitud cuánto es el dinero que le van a entregar por concepto de devolución de saldos en su cuenta. ¿Y por qué hablamos de devolución de saldo en su cuenta? Porque usted va y apertura una cuenta de ahorro individual con solidaridad, porque así se llama, para que su empleador le consigne allí su 12%, usted consigna igualmente su 4% conjuntamente con el empleador, y ese dinero es el que va a estar allí acumulándose día tras día y es lo que le va a permitir a usted obtener una pensión. Pero para que pueda manejarse en un fondo privado, estamos calculando más o menos 158, 159 millones de pesos para este año. Si usted no tiene ese saldo, entonces no alcanza pensión. Pero entonces el artículo 65 le dice garantía de la pensión mínima. Si usted tiene 1150 semanas, entonces le reconocemos una pensión mínima. Pero si usted tiene 1000 semanas y su deseo no es seguir cotizando, usted puede acercarse y decir, listo, cumplí 62, háganme una devolución de saldos, porque con ese dinero yo puedo ponerlo a producir y me genera un mejor rendimiento que el que me genera la administradora de fondos de pensiones. Esperamos haber sido claros con el amigo Gabriel Ramírez, que nos está llamando desde el barrio El Porvenir, agradeciéndole de antemano que nos permita
llegar con un poco de luz jurídica a algunos hogares de Colombia. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, y hoy estamos hablando acerca del derecho a la salud. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Gracias. Mira, doctor, lo que pasa es que yo tengo un gran problema. Yo trabajo con Metro Cali y en estos momentos tengo un problema en mi garganta hace 1 año y medio. No puedo casi hablar. Me mandaron hasta noviembre, me pagaron el sueldo. Me dejaron sin sueldo este mes de diciembre. Tengo una cantidad de papeles, exámenes, y en Colpensiones me dijeron que ellos necesitaban 3 documentos para ellos realizarme ya un test de inventario estructurado y no me han solucionado nada hasta el momento. ¿Cuál es su nombre, mi señora, y de dónde nos llama? De aquí de la ciudad de Cali, Carlos Andrés Clavijo Arenas. Carlos Andrés. Clavijo Arenas. Carlos Andrés Clavijo. Pena, don Carlos Andrés. Escuchamos que está muy mal de la voz. Entonces, ¿usted está enfermo desde hace cuánto tiempo? Llevo 1 año y 4 meses más o menos, llevo enfermo de mi garganta. Se me hacen unos huevos cuando hablo por el esfuerzo. Mi trabajo en Metro Cali es dar información a los usuarios desde las 2:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Me coloqué prácticamente mudo. Estoy hablando porque estoy tomando un producto muy diferente, pero en cuanto a la salud no me han querido solucionar nada y estoy pendiente de una vista de médico laboral y no me han solucionado. ¿A usted le dijeron que lo van a intervenir quirúrgicamente? No, en ningún momento me han dicho nada de eso. Me hicieron, estoy pendiente de una laringostomía, que es unos alfileres en la garganta. Me hicieron una estroscopia vía digestivas y otros exámenes, pero no he solucionado nada más. Correcto. ¿Y usted presentó las incapacidades a Colpensiones y no se las han pagado? No, incluso yo me dijeron que tenía que hacer un récord de incapacidades y la llevé a Consalud. Metí una orden de eso en derecho de petición y me dijeron que demoran 15 días y hasta la hora no me han llamado y le anexé todas las incapacidades hasta el día que empecé mi problema, hasta esta semana que pasó. Correcto. Incluso en la empresa ya me dijeron que sí tenía que seguir llevando las incapacidades. 2 días antes me le presentó a la médica general que tiene mi caso y ella me da 2 días antes de la incapacidad, el día que cumple me da la incapacidad y la llevo a la empresa. En ese momentico a usted no le pagan incapacidades desde diciembre. Desde diciembre, sí. En noviembre me llegó, pero en diciembre yo me ganaba 1.990.000 y me llegaba a 678. Y en diciembre no me llegó el sueldo, me dejaron sin sueldo, doctor. Correcto. ¿Usted ha invocado alguna acción de tutela para que le garanticen el mínimo vital? ¿El qué, doctor? Tutela. Yo metí tutela con salud por unos exámenes con mi esposa a la Defensoría del Pueblo y me hicieron 2 exámenes nomás. De resto, los otros exámenes no me los han hecho. A ver, don Carlos Andrés, no es para que le hagan exámenes, sino para que le paguen las incapacidades. ¿Usted ha invocado alguna acción de tutela para que le paguen las incapacidades que le adeudan? No, señor, no, doctor, bueno, no lo he hecho. Entonces su pregunta es, ¿qué hacer para que puedan reconocerme esas incapacidades y que además puedan hacerme los exámenes que estoy requiriendo? Exacto, doctor, esa es la pregunta. Bueno, vamos a responderle entonces, don Carlos Andrés Clavijo, papel y lápiz. Es una pregunta un poquito extensa, el tiempo está encima, pero vamos a responderle lo más pronto posible a don Carlos Andrés Clavijo. Permítame esperar, hombre, que usted se mejore un poco de este quebranto de salud. Lo vemos que está muy afectado de la garganta.
Estábamos hablando hoy precisamente sobre los derechos que tienen los afiliados al sistema de seguridad social en salud. Rápidamente le decimos qué debe hacer para que le paguen sus incapacidades, porque para el pago de las incapacidades, recuerde usted la ley 1753, ley 1753 del 2015, artículo 13. El empleador reconoce los dos primeros días, del día 3 hasta el 180 corresponde a la EPS. El día 181 hasta el 540 es responsabilidad de la administradora de fondos de pensiones, en este caso Colpensiones. Usted debe presentar las debidas incapacidades al empleador, el empleador debe pagarle y presentar las mismas ante Colpensiones para que Colpensiones le pague a él. Esto lo establece el artículo 121 de la ley 019 del 2012. Artículo 121, decreto ley 019 del año 2012. Esto está armonizado con el decreto 2943 del 2013. Allí se establece 2 primeros días empleador, 3 días al 180 EPS, del 181 al 540 al fondo de pensiones y del 540 hacia adelante asume nuevamente la EPS. Artículo 67, ley 1753 del año 2015. ¿Qué debe hacer para que le paguen sus incapacidades? Invocar una acción de tutela. Usted puede ir a nuestras oficinas ubicadas en la dirección que aparece en pantalla. Con cita previa le invocamos esa acción de tutela y deben reconocerle a usted todas esas incapacidades garantizándole el mínimo vital móvil que está contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 2, el artículo 13, el artículo 47 que tanto citamos por aquí, por este espacio. Ahora bien, con respecto a su salud, habíamos hablado hace pocos minutos en torno a la negligencia de los médicos, y más de los médicos es una política de las EPS, que se limitan solamente a recesionar y recesionar los aportes que muy puntualmente los empleadores hacen para garantizar la salud de sus trabajadores. Pero que cuando es el momento de realizar los exámenes, sencillamente mandan exámenes que realizan y que son exámenes de poco valor, 2.000, 5.000 pesos, pero cuando son los exámenes complejos, no los ordenan por ahorrarse unos pesos, porque ese examen complejo va a revelar a lo mejor una situación de salud más compleja y ellos lo que le hacen es el quite a los problemas de salud complejo y mantienen la persona trasladando lo que hoy, que mañana, que pasado mañana y así lo llevan hasta que la persona tiene que acudir al médico particular con sus propios dineros. Si un afiliado concurre ante un médico particular, paga un examen de rigor, debe repetir ese dinero que le pagó al particular con la EPS, es decir, que la EPS está en la obligación de poder reembolsarle esos dineros. Lo mismo sucede si es medicamento o algún tipo de intervención quirúrgica, porque en su caso, si usted ya presentó una petición para que le ordenaran los exámenes, no se los hacen, invoca una tutela, no le hacen los exámenes, hay que ir con el incidente de desacato. Una cosa es la tutela que usted dice haber invocado en contra de la EPS, otra cosa es la tutela contra la entidad a la cual usted se encuentra afiliado en materia pensional, porque el día 180 hacia adelante debe pagarlo el fondo de pensiones, Colpensiones, que es su AFP en este caso. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Yo espero que usted lo ponga en práctica, se vaya al artículo 153, ley 100. Allí hay un principio que se denomina protección integral o integralidad. Protección integral. Eso significa que el sistema de seguridad social debe garantizarle a las personas todas las contingencias. Y en este caso, si lo aplicamos en materia de salud, debe garantizarle desde el acceso, es decir, la atención de urgencia, hasta que lo califiquen. No solamente la atención, sino que deben
a usted entregarle los medicamentos, deben hacerle los exámenes de rigor que permitan obtener un diagnóstico acertado de su problema de salud, deben realizarle las intervenciones quirúrgicas, por supuesto remitirlo donde el especialista cuando el problema de salud así lo amerita, y ese especialista está en el deber también de mandar unos exámenes más complejos y ordenar una intervención si eso lo exige, si la situación de salud lo exige. Y esa intervención no puede ser que es que no hay agenda con el especialista, y así se lo tienen un mes, 2 meses, 1 año, y la persona con un problema grave de salud como es su caso. Nosotros esperamos que usted siga al pie de la letra nuestras instrucciones, invoque acción de tutela. Ahí en la oficina se le orientamos cómo presentar esa acción de tutela. Presente la petición ante la EPS y, por supuesto, si ya tiene una sentencia de tutela a su favor que ordenó a la entidad realizarle los exámenes, hay que acudir ante el despacho que emitió la sentencia y presentar un incidente de desacato, porque no puede ser posible que las entidades sigan burlándose de la justicia, y la justicia no puede quedarse de brazos cruzados. Un juez de la República está llamado a hacer cumplir sus fallos, sus decisiones, sobre todo si estamos hablando de derechos fundamentales como el que tiene que ver con la salud. La salud es el más universal de todos los derechos, dijimos ahorita, porque es un derecho al cual están expuestos todas las personas, absolutamente todas, desde la concepción hasta antes de la muerte. Todos estamos expuestos a padecer problemas de salud, y es el derecho quizás más fundamental de todos los fundamentales, porque el que no tiene salud no tiene absolutamente nada. Por eso la salud no da espera. La EPS no puede hacerle el quite a los exámenes que está demandando un paciente. ¿Para qué se crean los organismos de control como el Ministerio Público, como la Superintendencia de Salud, cuyo papel en específico es investigar y sancionar si hay mérito para ello a las EPS y hacerles cumplir? Es que todos los días no podemos seguir observando ahí en la pantalla del televisor que las EPS burlan los procedimientos, burlan los derechos, pero lo hacen con la complacencia de muchos medios de comunicación, porque siempre tienen la lente en otros países, mirando que en Venezuela no tienen salud, o que en Cuba no tienen salud, o que en Ecuador no tienen salud. A nosotros no nos interesa lo que pase en Venezuela, ni en Cuba, ni en Ecuador. Nos interesa lo que pase aquí en nuestro territorio, porque quizás es un problema mucho más grave que el que sucede por allá, porque no es justo que en el año los políticos se roben más de 50 billones. Les recomiendo, no intenten escribir esta cifra ni en computador, ni en calculadora, y menos en teléfono celular, porque se les va a estallar. Estamos hablando de billones de pesos, y allí es donde debe estar la lente del periodista. El gran problema es que cuando esas cosas se denuncian, los periodistas tienen que tener un seguro de vida o dejar asegurada la lápida, como ocurrió con un famoso periodista aquí en Colombia que se dedicaba a eso, a destapar ollas podridas. Hablemos concretamente de Pirri, y prácticamente lo desaparecieron, tuvo que ocultarse, porque no hay que hablar de estas cosas, porque no hay organismos de control, no hay organismos que se encarguen de vigilar y de sancionar. Esto, la verdad, ha sido todo por hoy. El tiempo se nos acaba, ya nos dicen por el interno, pero la noticia buena es que mañana, Dios mediante, estaremos aquí con ustedes en punto de las 3 de la tarde con más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, les deseamos una pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.